Vamos a la palabra del Señor. Dale la bienvenida a la hermana. Vamos a la palabra y vamos al Salmo 119, libro de los Salmos 119, versículo 105. Y si usted se dio cuenta, si usted se percató cuando iniciamos el servicio, iniciamos con ese salmo. Y solo vamos a leer esa porción y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por esta porción. Las decisiones. Yo constantemente le hablo y le he platicado en varias ocasiones que la vida de un cristiano no debe de ser muy complicada, o no es muy complicada. Mucha gente piensa que volverse cristiano es entrar a una serie de reglas y de situaciones donde ya no me van a dejar vivir, donde mi vida se va a volver nada, donde voy a vivir encerrado, donde me van a prohibir todo y donde voy a dejar de ser quien yo soy, ¿verdad? Mucha gente piensa eso. Mucha gente se lo imagina de esa manera, pero créame que están muy equivocados. Ahora, algo que sí es muy real es que como cristianos tenemos que tomar buenas decisiones. Y yo creo que no conozco un solo cristiano que no se haya preguntado al menos una vez en el día, ¿y ahora qué haré? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo haré o cómo saldré de esta situación? Yo creo que todos nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Y sobre todo cuando nos encontramos en situaciones como las del rey Josafat, cuando fue rodeado por todos los enemigos. De acuerdo a Segunda de Crónicas, él no encontraba la salida. Y decía: para donde quiera que volteo, es un desorden, hay problemas. Si volteo al norte hay problemas, si volteo al sur hay problemas. Si volteo al este o al oeste también encuentro problemas. Se encontraba totalmente rodeado. Y yo sé que muchos o varios de los que hoy estamos esta mañana aquí nos hemos encontrado en situaciones como esas. Situaciones donde no sabemos qué hacer. Situaciones donde no encontramos la solución para salir, o simplemente no sabemos qué o cuál debe ser el siguiente paso que debo de dar. No sabemos en qué dirección avanzar. Por eso el salmista nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, lo que el salmista nos está diciendo es que la Biblia, la palabra de Dios, nos puede decir y nos puede señalar en qué dirección debemos avanzar. La palabra de Dios, primero que nada, es una lámpara. Aquí nos lo está diciendo el salmista. Hoy usamos unas lámparas muy potentes hasta en el celular, ¿verdad? Yo veo que de pronto ya nadie se preocupa por tener una linterna en su casa como antes. Mi abuelo era ferrocarrilero y yo recuerdo que siempre tenía esas lámparas cuadradas y no dejaba que nadie de sus nietos la tocáramos, ¿verdad? Solo él la prendía, solo él la podía usar. Pero eran unas lámparas muy cotizadas y eran unas lámparas que eran muy apreciadas. ¿Por qué? Porque las usaban muy bien para la época. En la época bíblica y sobre todo cuando hablamos de estos tiempos bíblicos, pues no había lámparas ni siquiera de ese tipo de las de ferrocarrilero. Hoy hasta con el nuevo alumbrado público que nos está poniendo la presidencia, ya se ven las calles muy bonito, ¿verdad? Y muy alusadas. Pero en aquellos tiempos no se veía nada. Estaba oscuro. Se necesitaba una lámpara y lo poco que había era que utilizaban unas lámparas de aceite. Unas lámparas donde era un mecanismo por medio de una flamita. Pues yo creo que la gente que ha ido a ranchos o ha vivido en lugares donde no hay electricidad, pues hemos visto esas lámparas un poquito más modernas, pero es la versión de la lámpara antigua. Y si usted se da cuenta, no alusan tampoco mucho. Le ayudan para hacer algunas actividades, para poder no estar a oscuras,
pero no le alusan completamente como con un foco de los que hoy conocemos. Entonces, en aquellos tiempos bíblicos no se podía ver a gran distancia. Prácticamente iban caminando e iban asegurando un paso a paso, prácticamente. No podían ver mucho más allá de unos, ¿qué le puedo decir?, 5 metros. Tenían que asegurarse de poder ver dónde iban a pisar la siguiente vez. Pero cuando se trata de tomar decisiones, nos sucede algo similar como con esas lámparas. En ocasiones tienen que ser decisiones muy pensadas o decisiones muy sabias porque no nos queremos equivocar. En ocasiones son decisiones para poder salir de problemas. Y si no aseguramos el siguiente paso, muy probablemente nos puede llevar a tener más problemas. Entonces, nosotros queremos pedirle al Señor, Señor, dinos cuál es el siguiente paso, qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer ahora. Por eso el salmista nos dice que el mecanismo que nos va a dejar ver en la oscuridad y que nos va a mantener en el curso correcto del camino, que vayamos en una dirección equivocada, pues es su palabra. Puede ser que hoy aquí haya gente que no una, ni dos, ni 3 veces, sino muchas veces haya tomado decisiones equivocadas. O que piense que haya tomado una decisión equivocada. Yo creo que a todos nos ha sucedido. Y si ahora aquí, hoy, hay una persona que ha vivido una vida sin tomar malas decisiones, pues ahorita que termine el servicio me busca para que me diga su secreto. Porque es realmente difícil vivir una vida sin tomar una mala decisión. O vaya, yo creo que todos hemos caído en alguna ocasión que hemos pensado que tomamos una mala decisión. La mayoría de nuestras malas decisiones no ocurrieron porque un día usted se levantó y dijo, hoy tengo ganas de tomar una mala decisión. ¿Verdad que no? La mayoría de nuestras malas decisiones han ocurrido porque no hemos planeado o no hemos tenido toda la información necesaria para tomar una buena decisión. Y muchas de estas situaciones son malas simplemente porque pues pensábamos que algo iba a suceder o teníamos una información limitada y pensábamos que con eso iba a ser suficiente y no fue así. O a lo mejor sí pensamos bastante, pero como nuestros pensamientos, nuestra mente humana tiene también limitaciones, pues también aún así nos podemos equivocar. Porque no vemos todas las salidas, no tenemos toda la información. Pero la Escritura nos dice, y vuelvo a repetirle, la Escritura es una lámpara. La palabra de Dios es una luz. Y es una lámpara y es una luz que nos permite escoger entre las cosas o entre las decisiones que debemos de tomar, para determinar si el siguiente paso que voy a dar está bien o está mal, o si voy a escoger bien o voy a escoger mal. Cuando nosotros podemos distinguir esto, y por medio de su palabra Él nos da la habilidad para poder ver y para poder escoger más hábilmente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando leemos este pasaje, creemos que lo entendemos cabalmente, pero algo que tenemos que entender, y sobre todo porque en Reina Valera nos dice lumbrera a mi camino, es que está hablando que la palabra, la Escritura es una luz, ¿verdad? Porque a veces con la palabra lumbrera en Reina Valera nos perdemos. Por eso inicié hablándole de todo esto de una luz. La palabra es luz. Y la palabra te da también el camino correcto. Pero déjeme le digo algo. Esa palabra, aunque está disponible para todos,
nosotros tenemos que buscar una palabra personal para cada uno de nosotros. Porque dígame si no es así. Puede haber varios cristianos, le voy a poner un caso, que van a la misma iglesia. Y de pronto vemos que hay cristianos que sí encuentran una guía adecuada de Dios. Vemos cristianos que están caminando aparentemente por la senda correcta. Pero también vemos muchos cristianos que no están caminando en la senda correcta. Ahora, muchos de esos cristianos, en este caso hipotético, me contaron, puede ser que acudan a la misma iglesia. Puede ser que escuchen la misma palabra, el mismo sermón. Puede ser que lean la misma Biblia. El mismo pasaje, ni siquiera la misma Biblia, el mismo pasaje. Y muy probablemente tengan el mismo problema. Pero puede ser que algunos sí reciban la información o la iluminación y otros no la reciban. ¿Sí le ha pasado ver eso? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que a algunos le caen bien, otros no le caen tan bien? ¿Verdad que no? Ahora, lo que nos dice el salmista y de la forma en que él lo escribe y lo plantea, lo escribe de una manera personal. ¿Sí se ha fijado en eso? Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. O sea, lo está explicando de una manera muy personal. No sé si a usted le ha tocado volar, o sea, vaya a viajar en un avión, pero creo que también en los camiones sucede. Hace mucho que no viajo en camión, pero creo que en algunos camiones ya más nuevos también sucede. Cuando usted viaja de noche, apagan la luz. Ya después de que despega el avión, ¿verdad? Ya todos van a bordo. Sobre todo si va a Dubái, yo creo que sí le ha tocado experimentar esto. Va en avión, le apagan la luz para que la gente pueda dormir, pueda descansar. Pero en la parte de arriba de los asientos hay unas lamparitas. Si usted no se quiere dormir, y como usted es un cristiano muy comprometido y quiere leer la Biblia, prende su lámpara, ¿verdad? Porque usted quiere leer. Entonces prende su lamparita y usted empieza a leer. Porque esa luz está sobre su asiento. Es para iluminar donde usted está, donde usted va a posicionar su Biblia, su libro, para poder leer. Esa luz está direccionada especialmente para usted. Ahora, no hay que perder de vista que hay luz para todos. O sea, inclusive si prenden toda la luz del avión o del camión, todos van a tener luz. Hay luz para todos. Pero en ese momento, usted únicamente prende la luz para usted, para no molestar a la persona que está sentada enseguida. ¿Sí? Porque la otra persona quiere dormir, pero usted quiere leer. Así que si usted quiere leer, usted necesita su propia luz. Si presiona el botón sobre su asiento, usted va a tener de esa luz, va a poder tener su lectura. Pero déjeme le explico algo. La luz está en esa dirección justa para que únicamente la persona en esa posición reciba esa luz. Eso significa que si el de enseguida le dice, oye, yo también quiero leer, préstame de tu luz, no va a poder usar su luz, porque esa luz es de usted, es mía. Esa luz es para que yo lea, para que yo pueda ver. Pero el compañero que está enseguida tendría que prender su luz, no mi luz. ¿Nos vamos entendiendo? Y si trata de usar mi luz, puede ser que lo único que consiga es forzar la vista o lastimarse los ojos, porque mi luz no está
direccionada para que Él la vea, para que Él lea por medio de esa luz. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios busca una relación personal con cada uno de nosotros. O sea, la luz ahí está para todos y cada uno de nosotros. Pero Él está esperando que usted sea quien busque esa luz para que usted la utilice de manera personal. Usted tiene que conectarse con Él de manera personal. Él busca una relación general con todos, pero busca una relación individual con cada uno de nosotros. Por eso, cuando usted viene y escucha la palabra, cuando usted recibe un sermón, usted debe de preguntarle al Señor: ¿qué tienes para mí el día de hoy? Y le voy a decir por qué. Yo sé, me han contado, aquí en esta iglesia no sucede, pero me han contado que a veces hay gente que va a la iglesia y dice: híjole, ¿cómo no está aquí mi comadre o mi compadre para que oiga esa palabra? ¿Cómo le hace falta a él? ¿Verdad? Me han contado. Pero lo que el Señor busca es que de cada palabra que se reciba, de cada palabra que usted escucha, usted la tome de manera personal. Que usted le diga: Señor, ¿qué me quieres decir el día de hoy? Sabemos que el Espíritu Santo reside en todos y cada uno de nosotros, pero ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo, tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros somos únicos y no hay otro como usted. ¿Sí? Imagínense si hubiera dos Juanes, dos Carlos, dos Luises, dos Pedros. Y no estoy hablando de nombres, estoy hablando de la persona. El Señor busca a usted de manera personal. Usted es único y lo podemos ver con nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Lo podemos ver con nuestros datos biométricos, ya que ahora está muy de moda eso de los datos biométricos. ¿Por qué quieren los datos biométricos? Porque somos únicos y de esa manera nadie se puede hacer pasar por nadie. El Señor sabe, porque así nos ha creado Él y nos ha diseñado así de manera única. Por eso Él quiere tener una relación única contigo. Aunque quiere una relación con su pueblo, con su iglesia, pero busca también una relación única contigo. Porque esa relación va de acuerdo a tu personalidad, va de acuerdo a tu experiencia de vida, va de acuerdo a tu situación personal. No puede tomar simplemente lo de otra persona para pasárselo a usted. Porque usted debe buscar del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere para usted de manera personal. Por eso dice que la Escritura es una lámpara, una luz que me debe ayudar a ver y que me ayuda a ver. Y solo así, con esa luz, yo puedo ser dirigido por Dios. Que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe, que Dios nos dirija. Ahora dígame si esto no es una verdad. Usted, y yo estoy seguro, usted quiere ser dirigido por Dios, ¿sí o no? Todos queremos ser dirigidos por Dios. Queremos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿de acuerdo? Porque todos estamos buscando de Dios. Por eso estamos hoy, esta mañana aquí. Todos queremos eso. Pero déjeme le muestro un pequeño problema. Y ese pequeño problema lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Mire cómo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje y sobre todo el versículo 5?
que estamos nosotros destruyendo todas las especulaciones, ¿se dice? Sí, estamos destruyendo las especulaciones. Y tenemos que destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y que debemos tomar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero, como inicia diciendo en el versículo 3, militamos en la carne. Como decían en mi rancho ahí en la Dale, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque como militamos en la Dale, en la carne, perdón. La Dale ya salimos de allá, pero la Dale no sale, digo. Estamos en una batalla. Y es una batalla continua y constante por tomar decisiones espirituales. Por tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios. Porque normalmente la decisión que nos va a querer jalar va a ser la decisión carnal, ¿verdad? O dígame si no es cierto, cuando suena su despertador a las 5 de la mañana para levantarse a las 6 para ir a la maquila, lo que uno debería de pensar es: gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor Sol, ¿verdad? Gracias, Dios, por nuestro Señor Sol. Pero realmente no sucede así, no nos levantamos con ese ánimo. Usted inicia picándole al despertador por 5 minutos más. ¿Sí o no? ¿Cuál decisión ganó? ¿La espiritual o la carnal? La carnal. Ahora, le acabo de hablar y de decir de entre semana a las 5 para ir a trabajar a las 6. Pero ¿qué le puedo yo decir de levantarse a las 8 o 9 para venir a las 11 aquí? Y aún así gana la decisión carnal. ¿Sí o no? Digo, me han contado, ¿eh? Yo sé que aquí a nadie nos pasa, pero me han platicado. Ahora, déjeme le digo que esta batalla es una batalla que se está peleando, que se encuentra ahí en esa batalla en su mente. O sea, realmente la batalla es en su mente. La batalla está en su cabeza. La batalla está en sus pensamientos. La batalla está en hacer lo que Dios dice. Por eso dice que tenemos este pasaje de 2 de Corintios, tenemos que someter nuestros pensamientos a Cristo. La batalla está en su mente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Dice que aunque vivimos en la carne, tenemos que operar según el Espíritu. Pero desafortunadamente muchos operamos todavía según la carne. Y aquí es donde vemos el problema. Porque hay muchísimos cristianos que siguen viviendo en la carne. En muchos lugares les dicen cristianos carnales, ¿verdad? Seguimos operando por la carne. Seguimos viviendo de acuerdo a nuestro nivel de humanidad. Y lo que nos dice la palabra es que debemos de reaccionar a eso, debemos de resistirnos a eso, quitarlo, eliminarlo, destruirlo. Y cualquier cosa que interrumpa nuestra habilidad de hacer las cosas de acuerdo al punto de vista de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora mire cómo dice Colosenses. Colosenses 3:16. Colosenses unifica todo este concepto, lo unifica y lo dice de una manera más concreta. Y dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo voy a dejar hasta ahí, no voy a leer todo completo, usted ya lo vio aquí arriba. ¿Por qué lo quiero dejar hasta ahí? Porque dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en ustedes. ¿Qué significa morar? Vivir, ¿verdad? Cuando habla de morar, habla que la palabra esté viviendo en usted. Significa que la palabra esté viviendo en esa casa que es usted. ¿Sí?
Significa que esa casa que es usted está ahí para que habite Dios, pero Dios no está en la casa. Dios no está habitando en esa casa. A veces llega de visita, pero no mora. ¿Qué diferencia hay cuando llega de visita o cuando mora? ¿Sí lo ha pensado? Por ejemplo, cuando usted llega como Pedro por su casa, pues usted llega y a lo mejor avienta las chanclas, qué sé yo, se tumba en la cama, prende la tele, qué sé, lo que a usted le guste hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está relajado, porque está tranquilo, porque sabe que es su casa, porque sabe que ahí puede hacer lo que mejor le parezca, ¿verdad? Porque ahí vive, porque ahí mora. Pero cuando va de visita, ¿verdad que no llega y abre el refri y se tumba en la cama? ¿Verdad que no? Pasa ahí nada más hasta donde le dan oportunidad. Si se sienta en la sala y en la entrada, pues ahí se queda, ¿verdad? Porque si no le dan chance de entrar más para allá, pues hasta ahí llegó. Si le ofrecen algo lo toma, si no, pues no se levanta y abre el refri ni nada de eso. Porque no mora en esa casa. No puede usted hacer libremente en esa casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, normalmente no dejamos que el Señor more en la casa. Nos llega de repente de visita, pero el Señor no anda libremente en su casa, que es usted. ¿Estamos de acuerdo? Significa que no se puede relajar ni hacer lo que mejor le parezca en su casa, no se puede comunicar en su casa. Es más, tan sencillo como que si no está en la casa, pues no puede hablar con usted. Cuando alguien de su familia no está en la casa, usted no puede hablar con esa persona. No puede compartir lo que hay ahí. Y simplemente si usted no mora en una casa, pues puede estar a gusto un ratito, pero si no le dan la oportunidad de relajarse y de sentirse más a gusto en esa casa, pues simplemente lo que va a hacer es retirarse después de un determinado tiempo. Así que lo que Dios nos dice es, si quieren oír de mí, si quieren saber de mi palabra debe de habitar abundantemente en casa donde usted vive, en su mente, en su cuerpo. Si te voy a iluminar, si te voy a guiar, si te voy a dirigir, entonces déjame estar en casa contigo, te dice Dios. Este concepto de morar, de estar en casa, es el equivalente a cuando decimos que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y se lo planteo de esta manera porque yo creo que lo hemos oído muchísimas veces. Señor, lléname y Señor, que tu Espíritu Santo me inunde y me llene, ¿verdad? Siempre lo decimos. Pero pocas veces nos ponemos a analizar qué significa eso. Esa es la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda estar a gusto ahí con usted, dentro de usted. ¿Vamos bien? Y que usted, por medio de este Espíritu Santo, esté lleno de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Que esa palabra esté permeando constantemente en usted. Entre más permee, más lo va a transformar. Más lo va a transformar. Y esto es muy interesante porque la mayoría de la gente quiere tener cambios. Pero vemos que mucha gente cambia rápidamente de afuera hacia adentro, pero difícilmente cambia de adentro hacia afuera. Hay muchos lugares donde rápidamente lo enseñan a que cambie usted de afuera hacia adentro y eso se llama religión. Donde le enseñan a vivir de alguna manera, a vivir de alguna forma, a hablar de alguna forma, a cuidar ciertos comportamientos, inclusive a cómo se debe usted de vestir, de peinar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es externo.
Y realmente lo que debe de haber es una transformación de adentro hacia afuera. Así que el Señor nos dice, si me dejas habitar en casa, dejando que more mi palabra abundantemente, entonces vamos a ser transformados en nuestro interior. ¿Qué tenemos que hacer? Pues decirle al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Señor, soy todo oídos a lo que tú me quieras decir. Dime lo que tú quieres que yo haga. Soy tuyo, soy tuya. Dime lo que tú necesitas de mí. Y cuando usted empiece a vivir de esa manera y le conteste a Dios de esa manera, Dios, el Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo, se sentirá en casa. Se va a sentir en casa. Lo que tenemos que entender es que la dirección de Dios, la palabra de Dios, nos va a empezar a mostrar el camino, nos va a empezar a mostrar esa dirección cuando empiece a permear en nuestra mente. Cuando la palabra de Dios empiece a habitar de continuo en nuestra mente, entonces vamos a empezar a entender la dirección. Por eso Romanos 12:2 nos dice que renovemos la mente. Fíjese cómo dice: no os conforméis a este siglo. Cuando se refiere a no conformarse a este siglo, se refiere a no se conformen a la época, al momento en el que están viviendo. O sea, no se contaminen con lo que ven en la televisión, en el radio, en la calle, en las noticias. No se conformen con eso, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Lo que decides hacer es una decisión de vida y siempre va relacionado con lo que piensas. Las decisiones que tomamos van relacionadas con la manera en que pensamos. ¿Verdad? ¿Se ha fijado? De esa manera funcionamos. Y la duda es entonces, ¿cuál decisión tomar? Porque esto tiene que ser definido por la mente. Mire lo que nos dice Romanos 8. Romanos 8, versículo 6. La mente puesta en el punto de vista de la carne es muerta. O sea, cuando nuestros pensamientos están únicamente pensando en la carne, ese punto de vista nos va a llevar a la muerte. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente puesta o fijada en las cosas del hombre no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llevar a la muerte. Y no importa lo bien intencionado que esto pueda ser, pero usted siempre va a estar enfocado hacia lo incorrecto. Ahora, yo sé que todo pensamiento que nos lleva a la carne, como decía un pastor que conocí, todo lo de la carne es muy divertido, decía. Entonces tendemos mucho a querer tomar decisiones acerca de la carne, porque es divertido, porque es algo que nos jala, es algo que nos atrae, pero no es lo que debemos hacer. Por otro lado, la palabra enfocada o la mente enfocada en la palabra de Él, de Dios, en su palabra, es una mente de vida. Y esa es la diferencia. Es la diferencia entre un cristiano victorioso de un cristiano que no es victorioso. Ya ve que ahora traemos muy de moda ese rollo de mujeres vencedoras y hombre vencedor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues esto, tener la mente de Cristo, tener la palabra de Dios en nuestra mente. Eso puede ser la diferencia entre un soltero que se sienta pleno, porque déjeme le digo algo, y poco se habla de los solteros,
Pero un soltero debe de sentirse tan plenamente lleno de Dios para que no corra a buscar una pareja o una relación equivocada. Cuando venimos a las reuniones de varones, yo les enseño que el Señor creó primero a Adán. Y antes de presentarle a Eva, porque el Señor se la presentó, ¿verdad? Primero tuvo una relación con él, con Adán. Y luego le dio trabajo. Y luego le dio casa, o bueno, antes le dio casa y luego le dio trabajo. Y luego le puso cosas que hacer o le puso una obligación que hacer. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Que Adán ya tenía una relación con Dios, que es lo más difícil. Ya tenía casa y ya tenía trabajo. Antes de conocer a Eva. No se usaban los carros, sino también a lo mejor ya tenía carro. ¿Qué estoy diciendo? El soltero, cuando tiene una mente como la de Cristo, tiene que ser un soltero pleno. Y no un soltero frustrado porque no tiene pareja, novia o qué hacer el domingo. La diferencia entre un matrimonio exitoso y un matrimonio que no lo es también es una mente de Cristo, porque va a tomar decisiones acertadas según la palabra de Dios. La diferencia entre la victoria contra una adicción o caer derrotado frente a una adicción también es la mente de Cristo. Así que todo tiene que ver con una mente llena, saturada de la palabra de Dios, para que ésta permee a nuestra vida. Una mente bíblica es cuando tenemos el punto de vista de Dios en todo lo que hacemos. Por eso, cuando usted escuche que alguien dice, somos victoriosos, tenemos la mente de Cristo, huya y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Le voy a decir por qué. Porque sí, vamos para allá, pero estamos en camino a. ¿Sí? Alguien que acaba de recibir al Señor, vamos a decirlo así, y con todo respeto, alguien que acaba de recibir al Señor hoy, difícilmente va a tener hoy la mente de Cristo. Acabamos de ver que es algo que hay que ir aprendiendo, algo que tiene que ir permeando, algo que tiene que ir sucediendo en nuestra vida. Eso también va a depender mucho el tiempo o la rapidez, dependiendo del compromiso que usted tenga con la palabra del Señor. Según el parámetro que Pablo nos enseña cuando él está reprendiendo a los corintios, nosotros tendríamos que tener una madurez espiritual aproximadamente a los 5 años. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pablo escribe esa carta a los corintios, hacía 5 años que había ido a establecer la iglesia. Y ya les estaba reprendiendo y diciendo, oigan, a ustedes ya les debería estar invitando una carnita asada y les tengo que estar comprando una malteadita porque no pueden con la carne. ¿Sí? ¿Sí recuerda? Eso quiere decir que para el parámetro de Pablo ya tendrían que estar comiendo carne y no leche a los 5 años de haberse convertido a Cristo. Pero requiere compromiso y requiere irnos llenando, saturando de la palabra de Dios, que la palabra permee en la persona, dándole la libertad al Espíritu de traer la verdad a nuestra vida de manera más simple. Entre más cerca usted esté del Señor, más fácil va a poder escuchar su palabra. Es como cuando estamos en una relación. ¿Sí le ha pasado? Que está con una persona en una casa y la otra persona caminó allá a otro cuarto y la otra persona, aunque le grita, ¡hey! ¡Carlos! Y Carlos, ¿me hablabas? No oye Carlos, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Pero si está ahí enseguida de usted y usted le dice, apúrate porque ya tenemos que irnos a la iglesia, Carlos va a saber y va a entender y va a oír todo. O está ahí enseguida. ¿Sí? Entre más cerca esté usted del Señor, más fácil va a ser para usted escuchar de su palabra. Y esto es sencillo. Cuando se sigue la palabra de Dios, el Espíritu va a mover sus pensamientos y sus deseos. Todo lo va a mover a la dirección del Señor. Cuando se mueve según la palabra de Dios, usted va a obtener pistas según las Escrituras. ¿Qué quiere decir?
que usted va a estar leyendo las escrituras, va a estar leyendo su palabra y va a estar entendiendo y el Señor le va a estar hablando. ¿Recuerda la semana pasada que yo le decía que usted tiene que oír la palabra? ¿Sí? Si no lo vio, ahí está en YouTube, lo puede volver a poner y le pone una manita. Cuando usted está cerca del Señor, usted tiene que escuchar su palabra. Claro, está leyendo, pero tiene que escuchar lo que Dios le dice. ¿Sí? El Señor le va a hablar de manera específica, porque el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es que usted reciba esa palabra de parte del Señor. Eso es lo que significa cuando el Señor le dice que le muestre los deseos de su corazón. Usted va a empezar a escuchar todo eso y usted va a empezar a permear de esa palabra. Cuando sus pensamientos y su corazón están de acuerdo con la palabra de Dios, entonces usted va a empezar a tomar decisiones y va a empezar a ejecutar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, déjeme le digo cómo podemos empezar a trabajar esto, para que nos vayamos un poquito más entendidos acerca de esto. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos que darle permiso al Señor, a Dios, que habite en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya aclaramos eso. Pero cuando Él empieza a habitar en nosotros, nosotros le tenemos que dar permiso de que nos tome una radiografía. Tenemos que darle permiso que Él empiece a mostrarnos lo que hay dentro de nosotros, porque a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué hay ahí. ¿Qué significa? Es como cuando usted, le voy a poner un ejemplo, es como cuando usted va al médico y usted trae un tremendo dolor en el pecho, pero usted quiere aliviar ese dolor yendo ahí al doctor Simi, nada más compra un paracetamol, unas aspirinas y en la casa me tomo un té de laurel para que se me salga el aire y ya con eso debo estar bien. ¿Verdad? ¿Que hacemos eso? Amén. ¿Qué significa? Que a veces queremos una solución rápida, o a veces vamos al médico inclusive, pero si ese médico no es un buen médico, nada más le va a tratar de dar algún medicamento para el síntoma que trae, pero no va a indagar qué más hay ahí dentro de usted. Cuando usted va verdaderamente con un buen médico, ese buen médico lo manda a hacer análisis, le manda a hacer rayos X, le manda a hacer inclusive tomografías, sonografías, todo lo que haga falta para poder descubrir por qué o cuál es la razón de ese dolor en su pecho. ¿Sí me estoy explicando? Lo manda a lo mejor con un especialista inclusive, un cardiólogo o alguien, ¿verdad? Ya de acuerdo a lo que él va viendo. Pero si nosotros únicamente queremos ir ahí al mostrador de la farmacia y pedir lo que a nosotros se nos ocurra y automedicarnos, o porque Google nos dijo, muy probablemente lo único que va a suceder es que vamos a perder nuestro tiempo, nuestro dinero y a lo mejor vamos a descomponer más nuestra salud, porque vamos a estar tomando cosas que no deberíamos. ¿Verdad que pasa mucho? Eso significa que hay muchos cristianos de Dr. Simi que nada más llegamos hasta el mostrador y ahí en el mostrador queremos una solución rápida, queremos una solución para los síntomas, pero no estamos llegando al fondo del problema. Y nos pueden pasar, dice un salmista, y nos dieron la 1, las 2 y las 3. Y nos puede pasar mucho tiempo y no encontramos la raíz del problema. Y queremos seguir dándole de vueltas a la misma situación, seguimos sin tomar decisiones, seguimos sin entender la dirección, seguimos sin dar el siguiente paso, porque no entendemos cuál es el problema. Pero si vamos con un buen médico que nos hace rayos X, tomografía o todo lo que haga falta, él va a ver más profundamente dentro de nosotros y nos va a poder decir la raíz de ese problema. Por eso Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. El alma es la carne y el espíritu. ¿Sí se fija? Por eso la palabra de Dios entra y separa
la parte carnal de la parte espiritual. Las coyunturas, los tuétanos, los gorditos, todo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Esto es lo que hace la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué significa? Que no podemos engañar al Señor. Que por más que busquemos una solución aquí, una solución allá, el Señor ya sabe cuál es el problema. Pero el principal problema es que no le dejamos entrar en nuestra vida para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a la solución. Porque el Señor trabaja en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso el Señor nos tiene que transformar de adentro hacia afuera. Así que el Señor lo que necesita es que tú le permitas hacerte un examen completo para poder ayudarte a salir de cualquier problema y poder llegar hasta tu alma. Él quiere llegar a tu alma. ¿Y cuál es el alma? Lo que nosotros somos. ¿Sí? Si no le permitimos llegar al alma, cuando leemos la palabra o que estamos bajo la luz de la palabra, no nos va a llegar el entendimiento más que para ir a automedicarnos. Y cuando no sabemos qué pasa en nuestro interior, no importa las medicinas que usted tome, en todo momento usted no va a sanar, se va a seguir viviendo engañado. Y las decisiones que tome de vida, pues van a ser decisiones que van a fallar. Decisiones que realmente usted quiere que sanen y no que fallen. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios entre en cada uno de nosotros. Tenemos que encontrar y buscar un buen médico, y ese buen médico y el mejor es nuestro Señor. Porque Él tiene el diagnóstico correcto y solamente por medio de Él vamos a tener ese tratamiento correcto. ¿Sí? Entonces, ya para cerrar, necesitamos ir a la palabra de Dios y decirle al Señor: Señor, muéstrame mi corazón. Y poder ver, que me muestres mi corazón y poder ver lo que tú estás viendo en mí. Para nosotros poder sanar, para nosotros poder corregir, para poder tener ese diagnóstico correcto. Y de esa manera vamos a empezar a tomar decisiones seguras, decisiones más acertadas y decisiones de acuerdo a su palabra. Y ya para cerrar, hay un juego que le llaman, si no me equivoco en el nombre, es Póngale la cola. Ya quería que usted me dijera a ver si estaba yo en lo correcto. Póngale la cola al burro, ¿verdad? Sí sabe cómo se juega, ¿verdad? Ponen ahí en la pared una figura del burrito, a la persona lo ponen así a cierta distancia, le vendan los ojos y le dan la colita del burrito para que él se vaya en la dirección correcta y le ponga la colita al burro, ¿verdad? Y si acierta, pues bueno, pues gana el juego. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vendan a la persona que está participando, se supone que hay varias maneras de jugar. Hay quien le va diciendo izquierda, derecha o derecha, le van diciendo direcciones. Pero también otra forma de jugar que yo lo llegué a ver es que cuando iba en dirección correcta, todo el mundo aplaudía. Todo el mundo aplaudía cuando iba en la dirección correcta. Y cuando iba en la dirección equivocada le hacían bu, ¿eh? Le hacían bu. Entonces tenía que corregir dirección. Pero a mí me llegó a tocar cuando yo era jovencito, porque sí fui, hermano, sí fui, que jugábamos a ese juego y no faltaban ahí los cábulas que decían: cuando vayan en la dirección correcta hay que hacerle bu. No faltaban. Entonces iba uno en la dirección correcta y bu, pues empezaba uno a irse para el otro lado, ¿verdad? Y luego iba uno en la dirección equivocada y empezaban a aplaudir, porque lo que buscaban era hacernos perder.
porque para ellos era divertido eso. Así que lo que le quiero decir con esto es que vamos a escuchar muchas voces. En esta vida vamos a escuchar de todo. Y vamos a escuchar muchísimas voces, muchísimas recomendaciones y muchísimo, yo te digo qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Pero la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que en muchas ocasiones, aunque se nos haga una lata leer la palabra, o buscar en la palabra, o entender en la palabra, porque hay mucha gente que dice: es que no la entiendo, es que no la puedo leer, es que me quedo dormido, es que no, ponen muchos pretextos. Y la verdad de las cosas es que lo único que se requiere para entender la palabra de Dios es un corazón abierto, un corazón abierto. Así que si usted tiene su mente abierta como el salmista, usted va a escuchar su voz y va a escuchar la voz del Señor omnisciente, omnipotente, que va a empezar a darle dirección a usted por medio de su libro, en medio de su vida, por medio de su libro del Señor. Y eso le va a ayudar a ahorrar mucho tiempo, le va a ahorrar mucho dinero, le va a ahorrar muchos problemas. Y va a haber mucha gente que le va a aplaudir aún y cuando vaya en la dirección equivocada. Y va a haber mucha gente que le va a gritar ¡bu!, aún y cuando vaya en la dirección correcta. Pero el asunto no es el que hable o escuche a la gente. El problema es que los escuche y hable primero con ellos. Ese es el problema. Porque a quien usted debe de recurrir primeramente, como primera instancia, siempre es a Dios y a su palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él conoce tus caminos, Él conoce mis caminos y Él sabe cómo guiarme. Pero Él lo único que necesita es que tú le permitas que Él te guíe. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo momento, Señor, tú nos das revelación. Sabemos que en todo momento tú nos guías por medio de tu palabra. Esta tarde, Señor, disponemos nuestra vida y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo habite en nosotros de una manera poderosa, de una manera activa. Que verdaderamente, Señor, te sientas en casa. Que verdaderamente habites en cada uno de nosotros. Que nos llenes plenamente con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Que nuestra mente empiece a ser transformada y que nuestra mente únicamente tenga pensamientos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus deseos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento estás para nosotros y porque en ti podemos confiar. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro.